Gloria al Señor. Amados, Dios les bendiga. Qué bueno ver caras que ya uno conoce. Ciertamente, muy queridos realmente. Y conocer otras. Ciertamente. Que Dios les bendiga a todos. La palabra de Dios dice, y leímos allí, que ni una jota, ¿está viendo? Mateo 5:18. La expresión ni una jota refiere la más pequeña de las letras hebreas. Es la más pequeña de las letras hebreas. La iota. Del término hebreo iot, Y-O-D. Es el término hebreo. Y la expresión siguiente que dice ni una tilde viene del griego queraya o querea, que significa pequeño cuerno, ¿sí? Pequeño cuerno, como una coma pero arriba, parecido a una coma pero en la parte de arriba, ¿sí? Pequeño cuerno, o que nosotros lo conocemos como tilde. Bueno, ni siquiera una tilde puede pasar. Eso va a prevalecer. La iota, la letra más pequeñita del hebreo, no pasará. Eso se va a cumplir. Esa también se va a cumplir. La idea que desea expresar el Señor, mis hermanos, es el hecho de que ningún artículo de la ley pasaría o quedaría sin cumplimiento. La ley se cumple porque se cumple. Por cierto, hablando de ello, ¿qué dice el Señor Jesús en cuanto a la ley mosaica? Que el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. El fin de la ley es el Señor Jesucristo. Él es la perfección. Y Él es el verbo. Él es el Logos encarnado. ¿Vamos a venir hasta aquí, iglesia? Ahora, fíjense bien, la palabra de Dios, repito, no tiene errores, no contiene error alguno. Es la palabra del Señor, la cual es verdad, la cual es la luz para el hombre. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera ¿a qué? A mi camino, ¿cierto? Es ella quien tiene el poder sobrenatural, como ya estudiamos, de cambiar la naturaleza del hombre en una nueva naturaleza. ¿Cómo se explica que un griego venga a los pies de Cristo y ya no esté pensando, y permítanme la expresión, no esté pensando en serle infiel a la esposa, o permítanme más la expresión coloquial, de montarle los cachos a la esposa, sino que él dice, temo a mi Dios? ¿Cómo es posible que un asesino que no respetaba la vida de nadie es encontrado por el Señor, confrontado por la palabra, y el asesino dice, me arrepiento de mis pecados y ahora valoro la vida de alguien? ¿Quién puede hacer eso? Solo el Señor, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, ¿sí o no? ¿Quién puede cambiar la esencia de un homosexual, de una lesbiana? ¿Quién puede cambiar la esencia de un hombre perverso en una persona santa? Solo Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Vamos bien? Es tan inherente la Biblia, mis hermanos, que el Señor pide al Padre que santifique a los discípulos por medio de ella. Y usted conoce el pasaje, vamos allá. Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene, iglesia? Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, si la Biblia tiene errores, ¿cómo Dios nos va a santificar por medio de ellas? Es incoherente. Si la Biblia tiene errores, entonces ¿cómo el Señor nos va a santificar por medio de la Biblia? Pero leemos que la palabra de Dios es verdad, y en la verdad no hay cabida para ningún tipo de error. El asunto aquí es, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tú lo crees? ¿O tienes duda de ella? Pero debemos tomar en cuenta, mis hermanos, que la Biblia es inerrante no solamente por lo que hemos tratado, sino también por su origen. La Biblia es de origen divino. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La parte A, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16a. ¿Te conoces este pasaje? No solamente vamos a leer la primera parte del versículo 16. ¿Qué dice? ¿Lo tiene, iglesia? Dice, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, mis hermanos. El Señor inspiró
como ya se ha hablado, inspiró la palabra. El verbo inspirar viene del griego theopneustos. Permítame. Theopneustos. Theos, de Dios, y neusto, de inspirar, de dar aliento de vida. Algo parecido a lo que sucedió con Adán cuando estaba el cuerpo inerte. ¿Vamos bien? Y este theopneusto no significa que Dios inspiró sobre los santos hombres del Señor. No significa que les dictó, sino que Dios les dio la inspiración de manera plenaria en sus mentes y corazones para plasmar las Sagradas Escrituras. La Biblia es la Sagrada o la Santa Escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene de Dios. Es contradictorio, pero tristemente hay cristianos, mis hermanos, que piensan que la Biblia tiene errores. Tienen dudas de la Biblia. Pero si ¿por qué usted se levanta un domingo en la mañana, sea que haya un buen sol o venga lluvia, y usted viene y se tiene que calar esa subida para llegar hasta acá? Para cantar y luego escuchar a un hombre que es llamado pastor o predicador que nos habla la Biblia. ¿Por qué? Porque usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso. Y con eso no hay discusión. Es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ahora, el asunto aquí es quién determina que la Biblia tiene errores. ¿Quiénes? Hay quienes enseñan que ella es imparcialmente inerrante. ¿Se imagina tal cosa? Imparcialmente inerrante. O sea, unas cosas sí y otras cosas no. Lo que quiere decir que hay pasajes que son inspirados y sin errores, ciertamente, y que hay pasajes que tienen errores. Bien. Y usted se va a conseguir con ciertas cosas y algunos van a decir, la persona sin Cristo le va a decir, pero es que la Biblia se contradice. No le ha dicho. La Biblia se contradice. La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Pero cuando tú vas a otro pasaje dice que Judas cayó y entonces se abrieron sus entrañas. Bueno, bien, ¿se ahorcó o se lanzó por un precipicio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? O las dos cosas, exactamente. Porque la interpretación bíblica y lo que está sucediendo es que Judas se ahorca, pero llega un momento que el peso del cuerpo termina rompiendo, permítame, quebrando rompiendo el árbol donde estaba colgado y por supuesto se desploma y se abre sus entrañas. No tiene errores. Ahora, otra vez, tú y yo determinamos que la Biblia tiene errores o hay cosas que no tienen errores. Toda la Biblia no contiene errores. Pero ¿por qué lo creemos? Hubo 70 ancianos que en 70 años, en oración y estudio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, dijeron, esto es canónico y esto es falso. Esto es inspirado y esto no, este es cuento de hombre. Y ahí es donde entra el asunto de los 66 libros que tenemos, donde no caben lo que conocemos como los pseudocanónicos, ¿sí? O los libros apócrifos, como Judith, Tobías, Macabeos y tantos otros más, ¿sí? Entonces estos hombres determinaron bajo la guía del Espíritu Santo qué libros eran canónicos, inspirados y qué otros no. Llamado la Septuaginta, con aquellas siglas LXX en mayúscula. Vamos bien aquí, iglesia. Estamos estudiando el día de hoy la perfecta palabra de Dios. Dígame, ¿la Biblia es perfecta, sí o no? Lo es. Es la perfecta palabra de Dios. Y hablamos en primer lugar de la inerrancia de las Escrituras. Pero toquemos en segundo lugar, mis hermanos, de la infalibilidad de las Escrituras. Repito, la infalibilidad de las Escrituras. Y yo quiero invitarte a que podamos ubicarte en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Cuando lo tenga, diga amén. Primero de Reyes 8, 56. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había
conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ¿a qué? Ninguna ha faltado. Primero de Reyes 8:56. Mis hermanos, al hablar de la infalibilidad de la palabra de Dios, lo que se está hablando es, o se está refiriendo a que la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras ha fallado. Ninguna parte de la palabra ha tenido alguna falla. Ninguna de la Escritura puede llevarte a la salvación y luego llevarte a la perdición. Eso es contradictorio, eso es antibíblico. No puede ser que Dios te ofrezca la vida eterna y la vida eterna deje de ser eterna y perdiste la salvación. Cuidado con eso. Ojo, y no estoy diciendo que como no pierdo la salvación, yo vivo mi vida como me da la gana. No, Señor, porque Dios demanda santidad de parte de sus hijos. Y quiero que podamos nosotros estar claros con esto. El asunto de la vida eterna es algo que ha prometido Dios. Y si Dios lo promete, Él es veraz. Si Él es veraz, ¿por qué yo dudo de lo que Él me ha dado? ¿Por qué lo dudo si es la palabra de Dios? Ahora, la Biblia no te va a llevar por un camino de perdición. ¿O sí? Para nada. Volvamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios, entiéndase también la mujer de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, Pablo nos habla de la utilidad de la Biblia. ¿Y cuál es su propósito? Si la Biblia tiene errores, si la Biblia me falla, ¿cómo puedo ser perfecto, estar enteramente preparado? Que entiéndase que el vocablo perfecto aquí en el original refiere a ser una persona madura, cabal, ¿sí? A eso se refiere. Porque perfecto nadie es, ciertamente, solamente el Señor. Pero me refiere a eso. Si esto hace la Biblia, entonces no sería un escrito o el escrito más confiable que deberíamos poner atención, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice la gente? Si tú lees la Biblia, te vas a volver loco. No leas la Biblia. No es lo que ha dicho la gente. No leas la Biblia, te vas a volver loco. Y lamentablemente usted va a poder ver a alguna persona con algún desorden mental en la calle y con un Nuevo Testamento bajo el brazo. Y bueno, y eso le va a dar razón a esto. Mira, por leer la Biblia que está así. Y resulta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mis hermanos, vemos la utilidad de la Escritura. En griego, hieragrammata significa sagradas escrituras. Hieragrammata, sagradas escrituras. Si son sagradas, son buenas, son espirituales, hacen bien a mi vida, hacen bien a mi familia, hacen bien a mi ciudad, hacen bien a mi país. ¿Sí o no? Y es por eso que nosotros lo predicamos. Y es por eso que nosotros lo enseñamos. Por la inspiración divina, ella es sagrada. Pablo nos habla de que por ser inspirada por Dios y no por hombres, es útil para enseñar la verdad del Evangelio, para redarguir o convencer del pecado al alma sin Cristo, para corregir todo error y mejorar en la vida cristiana y para instruir o criar en todo lo que es la justicia de Dios. Ahora, mis hermanos, esa es la utilidad de la Sagrada Escritura. Pero todo eso apunta a algo. Todo eso apunta a un propósito. Y es que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Este vocablo en griego es artios. Y como ya le dije, significa cabal, pero también significa ajustado, completo. ¿Qué me falta? Leer la Biblia. ¿Para qué? Para estar ajustado, para estar completo. Pero también puede ser traducido como cabal, como ya dije anteriormente. Cabal. Equilibrado.
no de la Biblia textual como lo traduce, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. Si usted tiene más de 10 años en el Señor, o más de 15 años, y el pastor o el coordinador o algo así, no tienes vida devocional. A veces sí, a veces no. Ese es el problema. Que no tenemos vida devocional. Ahí sí hay una verdad. Pero si usted es una persona que ya tiene un recorrido en el Señor, un tiempo caminando con el Señor, y tiene vida devocional, usted está, y la vida devocional, por cierto, consiste en oración y el estudio de la palabra, ¿sí o no? Bien. Si la vida devocional consiste en oración y el estudio de la palabra de Dios en tu vida devocional no te está capacitando, no te está calificando. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Por tanto, cuando a ti me dicen, hermano, para que tú hagas esto, para que tú hagas aquello, preparado para toda buena obra. Aquí estoy, envíame a mí. Amén, iglesia. Vamos a ver hasta aquí. Así que perfecto, mis amados, y enteramente preparado, viene de la misma raíz griega que significa pertrechado. ¿Ha escuchado ese verbo? Dando la misma idea de lo que es estar preparado, o otra manera de decirlo es apertrechado, con la armadura de Dios. ¿Recuerda la armadura de Dios? Sí, que estaba allá en Efesios capítulo 6, versículos 13 y 17. Y parte de las herramientas de esa armadura, ¿cuál es? La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El diablo fue tentando a Jesús y lo hizo por medio de ¿qué? Él dijo, escrito está, Jesús. El diablo sabe la Biblia. Si alguien es el mayor de todos los teólogos, es Satanás. Él sabe de teología. Él sabe Biblia. Sería una insensatez que usted y yo no leamos Biblia. Porque ¿cómo le hacemos frente al diablo? ¿Cómo le resistimos al diablo? Si no es por medio de la Escritura. Jesús es ejemplo. Sí, pero escrito también está. Le dijo el Señor. Así que forma parte de lo que es la armadura del Señor que Él nos dio, mis hermanos. Y con esa armadura, ¿qué hizo? Nos equipó, nos surgió, nos preparó perfectamente, nos completó para un propósito especial. Él nos pertrechó. Y es que el hombre de Dios está íntegramente instruido, apertrechado, equipado para el servicio espiritual. Hermano, ore por mí. Tengo este problema con mi marido, con mi esposa, ore por mí. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ya te llamo al pastor. Ya te llamo al diácono. ¿Por qué tienes que llamar a quién? Sobre ti está y en ti está el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios va a usar el Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón para dar palabra a esa persona que te está pidiendo un apoyo en oración o un consejo. Porque no estás solo. Dios está contigo. Y te ha dado su palabra. Aleluya. Vamos bien hasta aquí, mis hermanos. Así que, mis hermanos, el primer libro de Reyes que ya leímos en el capítulo 8, versículo 56, nos habla de la infalibilidad de las promesas que dio el Señor a Moisés. El salmista David nos deja claro de lo que es la Santa Escritura. Vamos al Salmo 19, verso 7 al 10. Salmos capítulo 19, versos 7 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Salmo 19, versos 7 al 10. ¿Lo tenemos? No de lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Y el sencillo, mis hermanos, no necesariamente tiene un título. Puede tenerlo y pueda que no lo tenga, pero sigue siendo humilde, sigue siendo sencillo. Seguimos leyendo, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos que justos, todos justos.
Y este pasaje, mis hermanos, es muy consono con el capítulo 111, verso 7. Vamos allá. Salmo 111, el verso 7. Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 111, verso 7. Cuando lo tenga, diga amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 111, verso 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y la pregunta que tengo, pero una pregunta reflexiva es, ¿has dudado de la palabra de Dios? Es reflexiva, no me la responda. ¿Has dudado de la palabra del Señor? ¿Sus palabras son confiables o no son confiables? La palabra del Altísimo entendemos que ella es infalible, no nos conduce al error y no nos conduce primero a la verdad para luego llevarnos al error. No, Señor, es infalible. ¿Qué estamos estudiando en el día de hoy? ¿Cómo se llama el sermón? La perfecta palabra de Dios. Hablamos de la inerrancia de las Escrituras. Segundo, hablamos de la infalibilidad de las Escrituras. Pero en tercer lugar, hablemos de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué cosa? La suficiencia de las Escrituras. Es decir, mis hermanos, no necesitamos una revelación extra de nuestra bíblica. Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué hago yo buscándome en otro lado ciertas revelaciones? Pero déjenme explicarle lo que queremos hablar aquí. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, 17 al 19. Cuando lo tenga, dígame. Sí, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19 dice la Escritura. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, siguen siendo Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Recuerdan? El Monte de la Transfiguración. ¿Sí? En el Monte Santo tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, estos temas que hemos tocado hasta ahora son muy importantes en el quehacer teológico. Pastor, pero yo no soy teólogo. Si usted estudia Biblia, usted es teólogo. Aunque ciertamente tal vez no tiene una cátedra de teología como algunos otros, pero si todo aquel que estudia la palabra está estudiando teología. El asunto es que la teología tiene que estar basada en la palabra y no en cuentos de camino, no en cosas de hombre. Bien, entonces usted pasa su vida en la palabra del Señor por medio de un estudio, por medio del tiempo devocional, por medio de compartir la palabra con otros, ¿sí? Ahora, si no creo que la Biblia es suficiente, no habré avanzado en mi vida espiritual. No habré avanzado. Ahora, si se toma en cuenta, si se toma este pasaje, que acabamos de leer con el versículo 21, la referencia a estos versículos parece ser a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero leamos el versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, el apóstol Pedro afirma que la Biblia merece toda confianza. Viene del cielo, viene de lo alto, pero note bien los versículos que ya leímos. Él dice, escuchamos la voz. La voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Él está narrando un testimonio, ¿sí? Estuve en el congreso tal, wow, el mover del Espíritu Santo fue tremendo. Y eso es válido, está bien. Hoy estuvimos en un tiempo de ayuno y oración, wow, cómo el Señor se movió allí.
Eso es bueno. Celebramos una vigilia y ¡wow! ¡Qué bendición! Ambos vinieron a Cristo, hubo reconciliación y eso está bien. No hay problema con eso. El asunto aquí, mis hermanos, iglesia, es que nosotros no basamos nuestra vida espiritual en las experiencias de otros. Es que el sentido mover del Espíritu Santo es que hubo una manifestación tal, está bien. Pero nuestra vida cristiana no se basa en la experiencia que tuvimos en una conferencia, en un congreso, en un retiro, en un ayuno, sino que se basa en la palabra de Dios. Y aquí está el pasaje que acabamos de leer. Pedro dice, nosotros oímos la voz, allá, en el Monte Santo. Pero ¿saben qué? No se dejen guiar por mi experiencia personal. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Se da cuenta? Pedro, compara su experiencia con la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Te acuerdas ahí bien en ponerle atención como una antorcha que alumbra en el camino? Mis hermanos, está bien escuchar testimonio de otros hermanos, pero no se deje guiar por las experiencias de otros hermanos, de otras iglesias, en algún congreso, en alguna actividad. No, su guía confiable es la palabra de Dios más segura. ¿Sí o no? Ahora, el asunto aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos estudiando la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente disfrutando la revelación que Dios nos ha dejado? ¿O cuánto estamos inconformes? Pero es que aquí no hay nadie que empiece a hablar en nombre de Dios. Bueno, ¿y qué te parece? ¿La Biblia no es hablar en nombre de Dios? Pero aquí no hay nadie que hable, y ojo, no estoy hablando en contra de él. El que hable en lenguas, que interprete, tal vez sí. Y repito, no estoy hablando en contra de eso. Mi llamamiento, cuando lo recibí, una hermana de la iglesia con el don de lenguas y el don de interpretación, el Señor me llamó. Pero yo había aprendido que la experiencia, por muy bonita que tuvimos, en un tiempo de ayuno y oración, los jóvenes en aquel entonces, yo dije, tengo que pasarlo con la palabra. Señor, ese ayuno tan precioso, ¿dónde lloramos? ¿Eras tú realmente o fue mero emocionalismo? Y muchos cristianos se dejan llevar por las emociones. Si Dios me estaba llamando al ministerio pastoral, cuando yo quería ser un oficial, mínimo suboficial de la naval de nuestra Venezuela, porque ese era mi deseo, yo no podía tomar una decisión en base a una experiencia que había vivido. No es suficiente. Señor, ¿eres tú? Si eres tú, confírmame, Padre. Habla. Si eso viene de Dios, la palabra de Dios lo va a confirmar. Si no viene de Dios, la palabra de Dios la va a refundar. ¿Y a quién le va a hacer caso? ¿A la experiencia o a la palabra de Dios? Tiene que ser la palabra de Dios. Mis hermanos, cuidado. No tome decisiones porque alguien dijo, y usted sabe bien que esto ocurre mucho. Dios me dijo que tú tienes que sembrar tu casa. Y vienes tú, perdonen, muy crédulos. Vienes tú muy crédulo y le dices, aquí está el poder, toma mi casa. Es que el Señor me dijo que tú tienes que sembrar esto y vas a recibir el doble. Así que siembra lo primero. Hermano, no seas crédulo. Si Dios le dijo a él, ¿por qué no te lo dijo a ti primero? ¿Es que acaso qué? Dios no puede hablar a tu corazón. ¿Cuántas personas han sido manipuladas por este asunto de la revelación de Dios? ¿Cuántos lobos rapaces llamados pastores falsos, profetas, falsos apóstoles, vinieron y permítame, se acostaron con las hermanas de la iglesia que pastoreaban? Dios me dijo que tú y yo tenemos que estar esta noche. Y la hermana dice, aleluya. Hermano, y de esto hay cuentos.
Hombres que dicen ser pastores y dicen, ustedes creen que yo soy Dios, y tienen razón, yo soy Dios. Y la gente dice amén, aleluya, gloria a Dios, y se ponen a llorar. Hermano, por favor, 4 dedos de frente, vamos. ¿Cómo le vas a creer a un hombre? Tienes que ir a la palabra de Dios. Hermanos, muchos se están dejando guiar porque a mí me dijo, porque tuve un sueño, porque vi una visión, o X. Mi hermano, estas cosas pueden suceder, pero fíltrelo por la palabra de Dios. Fíltrelo, Señor, eso viene de ti, o de la humanidad, o del mismo infierno. ¿De dónde viene eso? Dímelo, Señor. Y Dios va a hablar a tu corazón. Amén, amén. Amén. Mis hermanos, quiero finalizar con esto. Permítame. Y es que la Biblia ha de ser suficiente. Si la Biblia es suficiente, si la Biblia es inerrante, si la Biblia es infalible, pues ella es confiable. Pero ¿cómo sabes tú si la escribieron los hombres? Y a más de un cristiano lo han hecho convalidar en ese asunto. Por si no lo saben, nosotros no tenemos el original. Lo que tenemos son copias de las copias de las copias de las copias. Los originales hacen muchísimo que se perdieron. ¿Sí? Pero esto sucede con otros libros antiguos también. Se han perdido los originales. Nosotros vamos a ver que la palabra de Dios es confiable. Pero ¿cómo es posible si han pasado tantos años? Bien, veamos los diferentes textos y sus datas en comparación con la Biblia. Permítame. La historia de la guerra de Peloponeso, un manuscrito antiguo, tiene 8 copias. 8 manuscritos. Y su primera copia está cerca del original. Su primera copia está cerca del original con un periodo de 1300 años. Es decir, se escribió la historia de la guerra de Peloponeso, y 1300 años después se sacó la primera copia. Tiene 1300 años de diferencia. Lo mismo sucede con la historia de Heródoto, con 8 manuscritos, 8 copias, y la primera copia que se sacó fue 1300 años después. ¿Okay? En cuanto a los anales del Imperio Romano de Tácito, escrito en el año 116 después de Cristo, de los primeros 6 libros, mis hermanos, solo tenemos una copia que data del 850 después de Cristo. ¿Lo está viendo? Los libros del 7 al 10 se perdieron. Y los libros del 11 al 16 se encuentran en otros manuscritos que datan del siglo XI. Está entonces a 1000 años de distancia del primero. La guerra de las Galias, otra obra literaria. Famoso libro de Julio César, escrita entre los años 58 y 50 antes de Cristo. Solo tenemos 10 copias, 10 manuscritos, y la más antigua, o la primera copia, mis hermanos, data del siglo X. Es decir, que la copia más cercana del original tiene 1000 años de distancia. De la famosa guerra de los judíos, del autor Flavio Josefo, más de uno seguro ha escuchado de él. De este autor Flavio Josefo, escrita en el siglo I, tenemos 9 copias, 9 manuscritos que datan del siglo X, XI y XII, siendo que la escribió en el siglo I. ¿Está viendo la gran diferencia? Y tú dices, cuando te citan a Flavio Josefo, dices, eso es cierto. Si te citan a Julio César, no, eso es verdad. ¿Sí o no? Y eso que las copias están muy distantes de su original. ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Qué del Nuevo Testamento, mis hermanos? ¿Cuántas copias manuscritas del Nuevo Testamento tenemos disponibles en la actualidad? Déjenme decirle que tenemos, mis hermanos, en la actualidad del Nuevo Testamento 5.801 manuscritos. 5.801 manuscritos, 5.801 copias.
que datan del siglo II hasta el siglo XV, que están completos o fragmentados. El Nuevo Testamento se terminó de escribir. ¿Sabe cuándo se terminó de escribir? En el primer siglo después de Cristo. ¿Y cuál es la copia más antigua o la primera copia que se sacó? En el siglo II. Es decir, décadas después tenemos la primera copia del Nuevo Testamento. ¿Lo puede ver? Entonces, la pregunta ¿es confiable? ¿Es confiable? Claro que sí. Estamos hablando que una de estas primeras copias se escribió a década del original, pero eso sin contar con los manuscritos de traducciones que tenemos del latín, que son unos 10.000 copias, 10.000 manuscritos, más los manuscritos que tenemos traducidos al siriaco, al eslavo, al gótico, al etíope, al copto y al armenio. 9.300 manuscritos más. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que nosotros tenemos más de 25.000 copias del Nuevo Testamento que los eruditos pueden estudiar, que pueden comparar al día de hoy. Y todo eso sin contar con el hecho de que todo el Nuevo Testamento está completo. Es decir, vamos a suponer por un momento que por arte de magia 25.000 manuscritos se pierden, lo cual sería imposible. Eso sería imposible. Pero vamos a suponerlo. Nosotros podemos reconstruir el Nuevo Testamento completo, solamente con las citas de los padres de la iglesia del siglo II y III, en cuyos escritos están citados gran parte del Nuevo Testamento. Es decir, más de 36.000 veces. Todo el Nuevo Testamento se puede reconstruir solamente con las citas de los padres de la iglesia. 25.000 manuscritos, más los escritos de los padres de la iglesia. Solo estoy contando de los manuscritos del siglo II y III, de la era cristiana. Y mis hermanos, yo sé que dije que estoy terminando, y eso es lo malo. Un pastor, un predicador no debe decir estoy terminando, porque después la gente se emociona. ¿Y cuándo va a terminar? Un erudito del Nuevo Testamento llamado A.T. Robertson nos dice que la amplia gama de manuscritos que tenemos disponibles ha permitido a los eruditos textuales reconstruir con exactitud el texto original con más de un 99,9% de precisión. Pastor, ¿pero qué es del 0,1%? ¿Qué es de eso? Mis hermanos, el 0,1% son variaciones. Son variaciones sin importancia que no afectan la fe y que no afectan en la doctrina del Nuevo Testamento. Algunos puso un acento de más, algunos puso Cristo, Jesús. ¿Sabe cómo se hacía anteriormente? Se hacía que el predicador o el maestro enseñaba, dictaba la palabra, y aquí había un grupo de copistas, aquí había otro, y allá otro, y entonces leía, dictaba. Entonces el maestro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y todos copiaban lo mismo: Simón Pedro, siervo, ¿sí? Y así eran las fotocopiadoras, por eso se llamaban copistas o amanuenses, escribían a mano, ¿bien? Pero resulta que en el dictado, en algún momento, algún copista, estaba pensando en las caraotas frías que dejó en la casa. Cristo, Jesús, ¿qué dijo? Bueno, Cristo. Y le quitó a Jesús, porque el hombre se entretuvo. A ver, ¿no le ha pasado aquí en la iglesia, en pleno culto, cuando el pastor está predicando? Y usted está pensando: ay, ¿ahora quién va a pagar las caraotas que dejé en la casa? Hermano, siempre se está mencionando la palabra. Ya dejé los perros afuera, y ahora sí. Y en ese distraerse, algo se coló o algo se perdió. Pero es algo sin importancia. Dios ha preservado su palabra de cualquier error o falla, mis hermanos. De modo que aquel que le diga que la Biblia no es un libro confiable es un ignorante. No sabe nada. No existe otro libro de la antigüedad que pueda compararse al Nuevo Testamento a la fidelidad de Dios con una precisión casi 100%. Casi 100%. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? La perfecta. ¿Vas a escuchar cuando de camino o vas a escuchar la palabra de Dios?
Experiencias sobrenaturales podemos tener, sí, pero lo vas a filtrar por la palabra de Dios o sencillamente te lo vas a comer así y ya está. ¿Qué vas a hacer? Hay que filtrarla. Por eso es que hablamos entonces de la inerrancia de las Escrituras. No contiene errores. La infalibilidad de las Escrituras. No fallan sus promesas. Todas las promesas son en el Señor sí y en Él amén. Ninguna falla. Y por tanto hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios. No necesito otra revelación. Mis hermanos, si necesitamos otra revelación, estamos como los testigos de Jehová. Vamos a leer los libros entonces de Russell. Vamos a, como los adventistas, vamos a leer los escritos de Ellen White. Como los mormones, entonces, bueno, vamos a tener aparte de la Biblia el libro mormón. No, mis hermanos, los cristianos evangélicos creemos solamente en la palabra de Dios, en su dirección, que lo puede hacer a través de una oración, a través de que alguien me diga algo en el nombre del Señor, pero su palabra es infalible. Pedro dijo, escuchamos la voz, pero la palabra profética más segura es esta. Hagan caso. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos. Y nos preparamos para orar. Amigo, amiga, yo no te conozco, no sé quién eres, pero Dios sí. Y Él envió a su único hijo a morir en la cruz por ti. Eso hizo Él, para darte vida y vida en abundancia. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Amigo, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí por causalidad. Hay un propósito y la pregunta que te hago es, ¿quieres hacer el propósito de Dios en tu vida? La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora, esto es mucho más allá que decir unas palabras. Este es un primer paso. La pregunta es, ¿quieres confesar a Jesús? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Y otra vez, si solamente dices una palabra y ya está, pues no hubo nada. La oración o la confesión es un primer paso. Lo que dice que eres cristiano es que tú vivas la palabra. Ahora, nadie es perfecto, pero sí somos perfectibles. ¿Y cómo nos perfeccionamos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Quieres tú confesar a Jesús? ¿Quieres tú venir a los pies de Cristo? Cristo te ama, murió en la cruz por amor a ti, se hizo maldito por amor a ti. Si alguien sabe cuáles son tus dolores, tus falencias, tus debilidades, tus triunfos, tus fracasos, se llama Jesús. Si alguien sabe cuándo has sufrido, ese es el Señor Jesús. Y Él es especialista en dolores. La Biblia dice que Él es varón de dolores. ¿Quieres tú venir a Jesús? Dame una señal, levanta tu mano, la bajas y yo estaré orando por ti. Te presento no una religión, te presento no una denominación, te presento a Cristo. A Cristo Jesús, que murió en la cruz. ¿Quieres tú confesar a Cristo? ¿Quieres tú entregar tu vida a Jesús? Dame una señal. Levanta tu mano y la bajas y yo estaré orando por ti. Amén, amén. Dios. ¿Habrá alguien más que hoy confiese que Jesús es el Señor? ¿Habrá alguien más? Te repito, no te estoy hablando de religión. Te hablo de una persona, Jesús. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dios puede ser hallado hoy, más tarde o mañana, no sé. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué no saben? Porque yo no sé cuánto tiempo me queda en esta tierra. Y Dios quiere que el día que yo pago de este mundo me vaya con Él. Por eso es importante que primero le confiese, que primero venga a Él y luego, por supuesto, de ese mismo instante empiece a vivir para Él. ¿Habrá alguien más que hoy entregue su vida a Cristo? ¿Habrá alguien más? Aleluya. Aquellas personas que levantaron la mano, pregunto, ¿pueden ponerse de pie ahí en la silla donde usted está? Ahí en el mismo lugar. Sí, aquellos que confesaron a Jesús como su único y suficiente Señor, pueden ponerse de pie. Sí, ahí está. Muy bien.
Vamos a tener dos oraciones. Una, lo que se llama la confesión de fe. Pero repito, esto es mucho más que palabras. Y usted va a repetir unas palabras de oración que yo voy a estar guiándole, pero es necesario que sea de corazón. Si va a ser de corazón como debería ser, entonces usted se moverá para agradar a Dios. Ahí donde está, repita conmigo: Señor Jesús, hoy confieso mis pecados delante de ti. Reconozco, Señor, que necesito al Salvador. Y hoy confieso que Jesús es mi único y suficiente Señor. Y lo recibo como mi Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo. Y que viva yo esperando tu venida. Gracias, Señor. Amén.